En 3, 2, 1. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Gente Dorada. El día de hoy estoy con un invitado bastante especial, cual ya había, desde antes que empezara ese proyecto, ya sabía quién iba a ser el primer invitado y aquí tenemos a mi papá. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Bien. Acá estoy para la solicitud que tú me sugiriste, a ser entrevistado y responder algunas preguntas que tú tal vez me harás, mientras no sean incómodas. Claro, como había comentado en el primer video, este formato de Gente Dorada es básicamente una conversación, una charla con personas a las cuales yo admiro, respeto y obviamente sabía que el primer invitado tenía que ser mi papá. Entonces, te agradezco también por el hecho de estar aquí y conversar y delante de una cámara, ¿no? Que no es una conversación normal tal vez que tuviéramos tú y yo. Entonces, no quiero que sea un cuestionario esto, pero mi primera pregunta sería, ¿tú por qué crees que yo te admiro, por así decirlo? ¿Tienes algo en mente? Sinceramente no sé, solamente sé que como papá siempre damos lo mejor para nuestros hijos y hacemos todo lo mejor posible porque estén bien, les vayan bien, tengan las oportunidades que tal vez nosotros no tuvimos, en el sentido de que la situación, se puede decir, ha cambiado bastante, ¿no? Más es ahora la tecnología que anteriormente no era así, porque todo era uno que buscara las bibliotecas, ir a hacer sus propios trabajos, cuestionarios que ahora no, entras tú al internet, buscas la página y encuentras lo que te dejaron como tarea. Exacto. Ahora ya. Claro, yo destaco bastante eso que dices, que en sí creo que la gran mayoría de papás o las personas que llegan a ser padres es como que, o madres también tienen esa idea, ¿no? De dejarles a su hijo o darle una mejor vida de la que ellos tuvieron, ¿cierto? Entonces sí, justamente esa era como que mi respuesta de una de las cosas por las cuales yo admiro y también a ti es el tema de tal vez toda la crianza que nos dice tú y mi mamá de pequeños, o sea, pequeños me refiero a mis hermanas y yo, eh, porque tal vez obviamente no son los padres perfectos, pero creo que no me puedo quejar, no me puedo quejar de la crianza que tuvimos mis hermanas y yo. Y, o sea, nunca, yo destaco esto de que nunca tal vez tuve una mala imagen de ti. Trato de buscar en mi memoria como que un mal recuerdo, una mala imagen que tú me hayas dado, no lo encuentro. O sea, nunca llegaste a la casa borracho, con un cigarrillo, o hacer algún disturbio en casa. O sea, nunca, no tengo ninguna imagen, ningún recuerdo tuya o de mi mamá. Y esto se podría decir que es lo normal, ¿no? Lo que debería hacer los padres, ¿no? Pero sabemos que en el mundo hay un montón tal vez de familias que tienen problemas y los niños son los que se llevan toda esta carga. Entonces, yo me siento bastante afortunado de haber crecido en un hogar como el que nos dieron mi mamá y tú. Bueno, hijo, yo también antes de continuar lo que tú estás describiendo, quiero aclarar ciertas cositas con respecto a las oportunidades que yo tal vez no tuve, ¿no? No esto lo achaco que tal vez no tuve padres que tal vez no me pudieran dar una profesión, no, eso ellos estaban todos dispuestos a darnos los estudios, simplemente que a mí no me gustó el hecho de que cuando ingresé a un instituto, ¿qué pasaba? Que me inscribí para el tema de Veterinario, creo veterinaria, sí. veterinaria. Pero como no había mucho alumnado,
había otra carrera tecnológica que era la agricultura. Y como no había alumnado en ambos lados, se unió las dos ramas, ¿no? Ok. Que vino a ser agropecuaria. Y resulta pues que mi idea de estudiar era el tema principal, abocarse a lo que iba a hacer tu carrera, ¿no? Pero cuando salió los asuntos que educación física, matemática, literatura, historia, educación por el arte, educación cívica, eso me desalentó. No quise estudiar más. Claro, habían cursos que no te gustaban, por así No me gustaba. Yo dije, ¿para qué estos cursos y estos cursos no me van a servir para atender la tierra o para atender a los animales? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Matemáticas, educación? No, estudié creo que medio ciclo nada más, un año y lo dejé de estudiar. Y traté de buscar un oficio más práctico, se puede decir, ¿no? Pero sí, yo y tengo que agradecer a mis papás que ellos sí se esforzaron mucho porque ellos darnos a nosotros una educación. Lamentablemente nosotros no lo supimos aprovechar, pero sí, porque yo sé que esto va a llegar a los oídos de ellos y que Chaneley, que ventilador, no, yo sí resalto que ellos sí se dieron todo porque nosotros seamos profesionales. El problema es que nosotros no quisimos y no aprovechamos esa oportunidad. Sí. No, pero sí, eso, yo también destaco que los abuelos sí, y a pesar que ustedes eran 7, ¿no? Son 7 hermanos, ¿no? 5 hermanos. A 5 hermanos, perdón. Y nada, también otra de las cosas que yo quería mencionar era el tema de todo, tal vez el cambio que, por ejemplo, hace unos días te escuché hablando en lo que tú haces con la iglesia, el tema de las lisuras, que tú dices que, ahí dijiste que antes eras como que un boca sucia y todo, pero yo acá, como te digo, mi recuerdo en mi mente es como que nunca te escuché decir algo. Pues. Entonces, ¿cómo fue ese cambio que hubo en tu vida? Sí, yo primeramente quiero decirte, hijo, que nosotros cuando éramos niños íbamos a la iglesia con nuestros papás. Éramos niños, íbamos todos mis hermanos, mi papá y mi mamá. Y bueno, pues hasta que mi papá dejó la iglesia y dejamos de asistir a la iglesia. Okay. Se puede decir, parte de mi niñez la pasé en la iglesia. Íbamos a ayunos, ahí en Guadalupe, en Chepén. Pero al de ellos dejar de ir, dejamos de ir todos, más la cabeza, se puede decir que es la responsabilidad. Sucede que iba creciendo en mi adolescencia y los amigos, se puede decir, uno aprende con los amigos. Sí. Porque tienes un montón o clases de amigos. Amigos que te enseñan cosas buenas y amigos que te enseñan cosas malas. Yo era muy lisuriento, porque aprendía escuchando ahí. Era tal vez una forma de hacerte respetar, o tal vez de decir, no te metas con él, ¿no? Claro. Porque al hablar lisuras o al aparentar ser fuerte, que no lo era, simplemente eso como que un poco como apaciguaba las cosas cuando se quería generar un pleito, una discusión. Claro, como y le dices una lisura a alguien y una lisura y pum, lo callaba. Ya. Entonces, sucede que cuando yo vine acá a Lima para cumplir los 20 años, había hecho una reconciliación allá en el norte con el Señor. Aparentemente una reconciliación, sí. O sea, de volver nuevamente al Señor. Pero fue algo forzado, algo obligado, lo sentí yo así, porque no era mi intención. Y pasó un caso que me trajo por acá, ¿no? Y es acá donde yo empiezo mi vida cristiana. Okay. Acá en Lima, a partir de los 20 años, empecé a asistir a la iglesia por mi tía Rosa. No, me invitó mi tía Rosa y ahí esa relación con el Señor me hizo a mí poco a poco ir cambiando en mi forma de hablar. Bueno, nunca pensé que tal vez iba a dejar
de hablar las palabras veces que hablaba, Ujú. porque cualquier palabra tenía que ir sazonada, aderezada con un ajo, una cebolla. Claro, Y esa era porque yo así me había acostumbrado, ¿no? Y eso le doy gracias a Dios que me ayudó a poder dejarlo, porque sí, yo me puedo enojar, me puedo... pero no, ajá, pero no sale una lisura de mi boca, claro, ¿no? Como tú mismo habrás visto, hijo, con tu mamá tampoco, hemos tal vez tenido diferencias, ¿no? Pero yo siempre he tratado de mantener la tranquilidad en mi forma de hablar con ellos o con ustedes, a pesar que también me sacan un limpio. Nunca he vociferado una palabra que me pueden decir, papá, ¿para qué hablas de no? claro, como que no. Yo le doy gracias a Dios a eso, porque Él me ayudó bastante, ¿no? Me ayudó bastante. Y ya pues, como digo, a veces uno puede cambiar si también se propone hacerlo, ¿no? Claro, exacto, no, nunca, creo que mis hermanos y yo no podemos decir que tenemos como que esos malos ejemplos tuyos, no. A mí me desde de fumar, de tomar, bueno, en mi juventud he tomado, sí, Claro. pero no porque me... ¿Tenemos por presión de grupo o qué? Nada, simplemente por comprobar una actitud por parte de mi papá, que mi papá sí tomaba en ese tiempo, Okay. cuando éramos niños, y él a veces no tenía una buena borrachera, bueno, él se ponía majadero, okay. Pero cuando le pasaba, según él no se acordaba de lo que hacía las cosas. Entonces yo digo, ¿será cierto que uno realmente no se acuerda por las cosas que hace? Y entonces pasaba, te cuento pues una anécdota, ¿no? Mi papá había comprado un equipo de música y con eso salíamos a hacer fiestas sociales, a cumpleaños, al aire libre. Y íbamos con la música, ¿no? Y sucede que en una casa de un señor vamos a celebrar su cumpleaños y mi papá se ponía a tomar a veces. Y en esa reunión estábamos bacán, haciendo la fiesta, todo, hasta que ya los tragos van y tragos vienen, comenzaron a marearse y mi papá comenzó a cruzarse. ¿Ok? A cruzarse, o sea, ok, ajá, sí. ya a comportarse mal, pues, ¿no? Sí. Producto de la borrachera. Y se genera una discusión ahí. Y mientras yo estaba con un cassette, escuchando música de rancheras, sin querer, porque eso tampoco... La cambiaste y se amarró. Nada, simplemente no sé qué pasó, se apretó el rec para grabar y se grabó el momento en que mi papá discutía con el señor en casa. Y tuvimos que parar la fiesta, todo, juntar todo y venirnos a la casa, bueno. Yo le llamé la atención a mi papá porque se había puesto malcriado. Claro. Pero como estaba borracho no entendía. Así que como yo tenía siempre en la casa, se puede decir, la responsabilidad, no responsabilidad, sino cumplí con uno de los quehaceres de la casa, que era limpiar la casa, asear la casa. Siempre prendía mi música y escuchaba la música, bueno. Y escuchaste la grabación. Y en eso, pues, puse la música, el cassette de rancheras, y a mitad de cassette, ¡plup!, se para. Entonces yo pensé que alguien lo había parado, bueno, salí a ver, y cuando voy a ver, me estoy acercando, ¡pum!, se escucha la voz, y lo dejé que hablara. Y era mi papá hablando, pues. Entonces, terminé de escuchar toda la conversación, todo lo que había pasado en ese momento. Dije, esta es la prueba de que mi papá se portó mal. Ahora que viene del campo, le voy a decir que ahí está la prueba. Que ¿Cuántos años tenías? Tendría en ese tiempo, pues, 12 años, 13 años. ¿No? Entonces mi papá viene del monte de trabajar. Y le digo, papá, acá encontré la prueba de que tú el otro día te pusiste, te digo, malcriado en el cumpleaños del señor Currutaca, le digo. Me dice, ¿quién? Tú, pues, le digo, mira, ¿quieres escuchar? Y le pongo el cassette. ¿Lo hice escuchar? No, eso no soy yo. Diciendo, papá, eres tú. Le digo, no escuchas tu voz. Ahí estoy hablándote. ¿Tú crees que quiso aceptar? No era él. Entonces yo digo, pues, ¿será cierto de que realmente uno no se acuerde estando borracho? Entonces,
cuando empecé a estudiar en el instituto, con los amigos salíamos así a tomar Fin de semana. tragos cortos, ahí salíamos del instituto. Cualquier día. En cualquier momento, ahí, hoy vamos a pasear, porque a veces teníamos horas de clases. Huecos, ¿no? Huecos ahí. Vamos, salíamos del instituto y los amigos compraban pues una Concordia, un pisco y la mezclaban pues así como ese, ¿cómo le llaman esa bebida? Y nos poníamos a tomar ahí, pues, ¿no? Y así empecé a probar un poco de trago. Luego vino la fiesta de la ciudad en diciembre y vino un primo de Limoncarro, que se llama Cocoroco. Estaba también mis hermanos y otros primos. Y nos pusimos a tomar ahí. Entramos a un toldo y pedimos cerveza, pedimos que comer. Nos quedamos, yo recuerdo que fue desde las 10 de la noche casi hasta las 4 o 5 de la mañana. Y yo me recordaba por dónde iba, con quién estaba, qué hacía, a quién saludaba, cómo caminaba. Entonces llegué a la conclusión de que el borracho es un convenido. Claro, porque a él le conviene olvidarse de aquello malo que hizo también. Exactamente. Y de aquello bueno, sí lo recuerda. Es un convenido, bueno. Y así llegué a esa conclusión. O sea, no es que el alcohol te haga olvidar, bueno, a menos que otros puedan decir, no, que de repente tiene laguna mental, laguna o Marte, océano mental. Así, no, le digo eso. Pero no era mi... ¿Y el cigarro nunca probaste? No. El cigarro me ofrecieron fumar un cigarro. En ese tiempo se vendía el Inca, que no tenía filtro. Sí. Y eso me lo así ofrecieron cuando falleció la hermana de una amiga ahí por barrio que había fallecido. Me lo dieron, lo guardé en mi bolsillo. Al siguiente día lo prendí. En la casa lo prendí, cuando no estaba mi papá. Lo prendí y agarré un trapo para botar el humo después de... Claro. Como se dice, fumar. Y cuando lo soplo en el trapo, se ve ahí que se puso amarillo, un trapo blanco se puso amarillo, ¿no? Y yo escuchaba de la nicotina, que claro, los efectos, ¿no? Y eso realmente cuando uno lo fuma, pues se va al pulmón. Imagínate, si en el trapo queda así como está el pulmón de aquellos que fuman, ¿no? Y no, nunca fumé, se puede decir, cigarro. Sí he tomado, pero tampoco no ha sido mi debilidad. No ha sido mi debilidad. Eso lo tomaba así. Hasta que cuando vine por acá también a Lima, entré a entrar al trabajo de construcción y ahí también, pues, ahí todo, siempre toda la construcción. Hay amigos que son tranquilos, otros que son bandidos. Claro, esa mala fama de los de construcción que siempre toma. Ya a mí me conocían porque yo el hermanito. Llevaba mi Biblia al trabajo. Bueno. Claro. Y ahí te cuento pues la historia que cuando yo empecé a trabajar en construcción, un compañero de trabajo que no lo conocía porque era la primera vez que yo entraba a la empresa, me vio con mi Biblia en mi hora de refrigerio, ¿no? Y él me dijo, ¿qué, también tú eres hermano? Me dice, mira, yo te doy un plazo de una semana de plazo de que con la Biblia vendrás ese tiempo. De ella no lo vas a venir. Y yo lo miré pues, sorprendido, ¿por qué me dice eso? Le digo, ¿por qué le digo? No, me dice, así vienen varios, me dice acá, que son hermanitos, y ahí se mete en un cuarto, ahí en su vestuario, leen su Biblia. Y digo, ya, pero ¿cuál es la ofensa, el agravio que se les produce a la otra persona? Bueno, si ellos quieren... No, pero si solamente son apariencias, me dicen. Así le digo. ¿Por qué le digo? Porque yo me cuenta pues que había hecho a un compañero que llevaba su Biblia, lo había invitado un fin de semana, lo iba a llevar a un restaurante y les presentó ahí pues mujeres de la vida y hombres de mala vida. Y el hombre cayó. ¿No? Y él se mofaba de esa hazaña supuestamente. Pero él no esperó la respuesta que yo le iba a dar. Yo le dije, mira, qué grande tu hazaña, le digo, loco, le digo, porque así lo trataba.
Pero ¿sabes qué le digo? Tú no sabes con quién te has metido, le digo. Tú te has metido con un hijo de Dios, le digo. ¿Y sabes lo que dice la Biblia con respecto a las personas, le digo, que hacen tropezar a sus hijos? Lo que dice Dios, le digo en su palabra. Ay de aquel que haga tropezar a alguno de mis pequeños. Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al Un cuello cuello. y se le arrojase al mar antes que haga tropezar a alguno de mis pequeños. Tú no te has metido con cualquiera, tú te has metido con un hijo de Dios y eso lo vas a tener que asumir, le digo después, como consecuencia. El hombre no supo qué decir. El hombre, a partir de ese momento, te puedo decir, se entabló una amistad conmigo. Nos hicimos buenos amigos. Pero con esto me dijiste que era como que varias veces como que él seguía en esa postura de... Sí, él se burlaba de los creyentes, se burlaba de los hermanitos, se burlaba aún de los casados, porque era soltero, pero era cuarentón. Y a los que eran casados los trataba, se burlaba, bueno, le hacía bullying, como se dice. No es normal, pero no. Así que me hice bien pata, fue mi maestro carpintero en construcción, me enseñó bien para que, buen maestro. Pero por ejemplo, yo digo, o sea, no es por defenderlo ni nada, pero quizá debe haber vivido en algún momento algo, ¿no? Sí, él, cuando yo entablé la amistad con él, con el tiempo, porque nos encontrábamos siempre de obra en obra, y cada vez que nos encontrábamos, él siempre buscaba que trabajar conmigo. Me decía, hermano, vamos a trabajar juntos. Yo era su ayudante, él era mi maestro, bueno. Y me jalaba, pues, y trabajábamos. Y él me defendía cuando alguien quería sobrepasarse, faltarme respeto. Él me defendía. Y en ese trato cotidiano, La confianza. se puede decir que se generó confianza y comenzó a contarme su vida. Ajá. Y su vida fue muy perdida, se puede decir, porque así él me lo cuenta. De los 4 o 5 hermanos que eran, él era una persona que era muy borracho, mujeriego, dormía en las calles, y esa forma de vivir muchas veces como que en parte a sus hermanos los avergonzaba, ¿no? Pero a pesar de todo eso, él pudo salir de eso. Entonces, pero a las consecuencias de esa forma de vivir, sucedió que dice, me enseñó sus cicatrices en sus rodillas, que le intentaron dejarlo paralítico. Wow. Con pico de botella, le hincaron en las rodillas y le hincaron en la parte de la... El muslo, ¿no? El coxis. La columna. Tiene ahí la cicatriz del pico de botella. Que intentaron dejarlo muerto o inválido. Y sobrevivió a todo eso. Entonces, cuando él me contaba esa historia, le digo, tú estás vivo, le digo, no porque tengas suerte, no porque te la libraste, no. Tú estás vivo porque la misericordia de Dios estuvo contigo. Y tú eres un testimonio de lo que Dios puede hacer contigo. No solamente de lo que ya ha hecho, sino puede hacerlo ahora. Y así, y ese compañero, pues, llegó un tiempo que se enamoró, pues. Se enamoró y estaba correteando por los papeles para casarse. Y ya, pues, le tocó el turno de hacerle bullying a él. El que nos llamaba idiota a los casados, todo, ¡ay, idiota! Y entonces había que decir, pues ya, caballero, pisó también el papel de los casados. Los casados le tocó. Le tocó. Pero de ahí viene otra consecuencia, bueno. ¿Qué pasó? En sus relaciones, se puede decir, él anhelaba tener un hijo, bueno, con su esposa, y no podían tener hijos. ¿Pero por quién? ¿Por él o por ella? Supuestamente él echaba la culpa a ella, ¿no? Pero yo le decía, no es ella, le digo, eres tú, le digo, esa es tu mala vida, le digo. Pero bueno, le digo, vamos a suponer ya que los dos sean, tal vez por la edad que ya tienen, porque también eran maltones también, ¿no? Entonces, más o menos como a los 40 y tantos, a 50 años más o menos se casó. Y así, como yo siempre le predicaba, le hablaba de las cosas del Señor, en los momentos que él escuchaba, bueno, yo creo que algunas palabras se le quedaron. Y esas palabras él, en un momento, en una obra que estábamos en
en un campeonato que habíamos desarrollado ahí por la empresa, él me dijo, hermano, me dice, tú eres chévere, hermano, me dice, buen pata. Me abrazó, me dice, no hay como otra persona como tú, me dice. Pero ¿sabes qué? Me dice, tengo un problema. Yo sé que tú me has dicho que hay un Dios. Mira, me dice, si tú crees que hay un Dios, dile que me dio un hijo. Dile que me dio un hijo. Yo se lo regalo, me dice. Ya estaba mareadito ya. Entonces, y ahora le digo, loquito, nunca hagas promesas en este estado, le digo, porque después te vas a olvidar de que no lo dijiste. Pero bueno, en fin, sano, le digo sobrio, no sobrio, le digo, a veces el hombre siempre promete a Dios muchas cosas Y se olvida. como que se olvida o quiere no recordar, ¿no? Pero le digo, yo te voy a hacer, o te voy a demostrar, le digo, que solamente Dios puede darte hijos. Porque Dios dice en su palabra que Él abre y cierra la matriz en la mujer. Y que nada es imposible para Él. Así que lo traje a la iglesia, lo pusimos en oración, había unas hermanas ahí que oraban. Lo pusimos en oración. Y a los días, se puede decir, llegó contento. En una mañana llegó contento, buscándome. Y llegó al trabajo, hermano, hermano, decía. Le digo, habla loco, hermano, pegó, pegó. Y no le entendía por qué pegó, o sea, ¿qué se refería? Ya, mi mujer está embarazada. Y ya, pues, le digo, cuando llegó, su loco, felicitaciones, pero le digo, loco. Y ahora te recuerdo, le digo, que prometiste al Señor que lo ibas a regalar. ¿Quién, yo? No, no he hecho nada. Está bien, le digo. Así somos, le digo, nosotros las personas. Prometemos a Dios muchas cosas y después no cumplimos, le digo, esa palabra. Y Dios le dio 2 hijos. Wow. Uno casi es contemporáneo con Andrea, bueno, casi la edad de la Andrea de tener ya. No sé si es mayor o menor, pero es por ahí. Y ya, pues, la empresa prácticamente poco a poco se fue cambiando, la gente se fue yendo, no dejamos de ver. Estoy hablando, la última vez que me fui, me vi con él en una obra, fue en el 2007, 2005, por lo menos. Casi 15 años. Wow. Y ya no lo he vuelto a ver hasta ahora. No sé si estará bien, no sé. Y le llega este video. Saludos. Para que lo vean, fue el loco David y Pata, mi maestro. Él y Girio fueron mis 2 maestros buenos. Para que Girio tirado. Uno más perfeccionista que el otro. De donde estaba, porque como hablaban fuerte y ellos se reirían, lo recuerdo mucho, con todo cariño. Ojalá que esté muy bien. Y a todos ellos aproveché en hablarles de las cosas de Dios, siempre. He tenido la facilidad de poder dirigirme a ellos ahí, enfrentarme con ellos, discutir con ellos, pero no con la discusión para pelear, sino defender la verdad contra sus argumentos que no tenían fundamento. ¿No? Claro, sin ofender también. Claro. Sí, yo he tenido, a Dios gracias, la bendición de Dios de poder hablar así, sin temor, sin miedo, sean jóvenes, sean mayores. Incluso llamé la atención a un señor que todo ahí, como te digo, en la construcción hay gente que prácticamente lleva una vida perdida, no todos, Claro. la mayoría. Y sus pasados o sus vivencias son de borrachera, de infidelidades, de tener relaciones o visitar a las prostitutas. Todo ese son su tema de conversación. Sí, sí, sí. Y había un señor que siempre, a la hora del descanso, la gente se acercaba a él para escuchar, pero ojalá fuera cosa buena, ¿no? Todo tema de mujeres, de prostitutas. El primer día lo escuchaba, este señor no sabe, no se da cuenta de lo que está hablando. Una vez, 2 veces, a la tercera vez no aguanté.
de donde estaba, porque como hablaban fuerte y ellos se reían, celebraban, pues, su broma, sus sus hazañas. ¿no? Hacía de todo hombre machista. Claro. A veces alguien me preguntaba, hermano, me dice, tú que eres cristiano, ¿tú crees que Dios apruebe que uno salga con la cuñada? O sea, para una forma de tal vez querer incomodarme, yo nunca me incomodaba. A mí me daba pena la forma como ellos querían entablar una conversación. Yo simplemente les decía, si no se arrepienten, simplemente están camino al infierno. Nada más. O sea, hay libertad para poder hacer lo que queramos. Dios nos ha dado ese libre albedrío, pero somos responsables de las decisiones que tomemos. Y a este señor le dije, maestro, le digo, con todo el respeto, usted no se da cuenta que está envenenando a la gente, digo, con sus palabras, le digo, con sus consejos, y con esta clase de plática, le digo, y ustedes, le digo, no se dan cuenta, le digo, que los están, le digo, tomando como prácticamente depósito de basura, porque es la basura que están metiendo a su corazón, los está contaminando y corrompiendo. Arrepiéntanse, le digo, ustedes creen que esto es bueno, le digo, un día van a dar cuenta, Dios, de las cosas que ustedes están haciendo, le digo. Le llamé así, tan firme, tan fuerte, se puede decir. El Señor se levantó y fue la última vez que reunió a la gente ahí, y después de ese momento solito se iba a descansar, nadie lo visitaba. Ahí. Uno no puede hacerse de la vista gorda cuando tú ves algo que está mal, tienes que protestar porque estás siendo cómplice, ¿no?, del daño que se le hace a las demás personas. Cuando las personas a veces creen que eso es una broma, que no pasa nada, no. Eso afecta nuestra relación con Dios. Sí, yo también destaco eso de ti, el tema de esa facilidad que dices de hablar de Dios a las personas. Mis amigos, la mayoría de personas que me conocen saben que soy cristiano, que creo en Dios, pero no a todos les he hablado. Con los que he podido hablar siempre así de temas de Dios, aunque no creas, con Piero y como he dicho, a veces cuando nos reuníamos después de la universidad a comer, entre conversación y conversación, pues tocamos el tema de Dios y cada uno y daba como que su opinión o cosas que uno ha aprendido dependiendo también de la crianza que cada uno ha recibido. ¿Y qué crees tú? Eso tengo una pregunta. Depende de la crianza que tú tuviste, depende como que tu futuro, por así decirlo. Te criaron mal y eso como que automáticamente de mayor te va a hacer una mala persona, o crees que tú tienes como que... No puedo yo decir que me defino porque me criaron de tal o cual modo. Yo, por ejemplo, en mi crianza con mis papás, lo que resalto, por ejemplo, eran momentos que nos sentábamos a la mesa y ahí el papá nos aconsejaba. Yeah. Esos son los recuerdos bonitos que yo puedo recordar siempre. Claro, también había momentos que pude ver que eran malos ejemplos, pero yo creo que uno decide qué ser. Exacto. Por ejemplo, como te digo, a mi papá le gustaba tomar mucho. Claro. Vino por eso. De majadero, pero y a mí nunca me llamó la atención el licor, ¿no? Sí era un peleandero, porque no dejaba que nadie como dices, se burle, se sobrepase contigo. O me pise el poncho, como se dice, ¿no? Comúnmente. No, yo me defendía, yo me peleaba. O sea, yo también he sido de pleito. Pero, como te digo, con respecto a la crianza de los papás, eso no define. Tú al final decides qué hacer, no por tus padres, sino por ti mismo, por sí. ti mismo y por Dios, si es que conoces a Dios, pues, ¿no? O sea, porque tú tienes que tener en cuenta que si estás ya en una relación con Dios, tienes que permitir que eso en quien crees, confías y sigues, se vea a través de ti. O sea, porque muchos dicen somos cristianos o yo creo en Dios, pero hacen cosas que que Dios no agrada o aprueba, bueno. Y eso.
Por ejemplo, otra pregunta era, me acuerdo que una vez en la iglesia un hermano me dijo, creo que me preguntó si es que yo era como que de cuna cristiana, o sea, de que si de pequeñito siempre me han hablado de Dios. Y yo le dije que sí, de pequeñito siempre he estado ahí con el tema de Dios, y la iglesia, escuela dominical, las historias de la Biblia. Y él creo que una vez me dijo que a los que nacen en cuna cristiana, es como que tal vez tarde o temprano, bueno, ahorita no estoy diciendo exactamente lo que él dijo, estoy tratando de recordar, como que tarde o temprano se te abre esa curiosidad. Se te cae la venda de los ojos, Claro, o sea, y descubres que todo es... no, no, o sea, de que se te abre esa curiosidad de probar el mundo, a diferencia de tal vez de que alguien que no fue criado en cuna cristiana, Claro. y después conoce a Dios. Claro. Y es como que tal vez se le puede hacer, algunos dicen, más fácil al que no nació en cuna cristiana, porque ya probó todo, y sabe que por más que ha probado todo, no se siente completo. Y tal vez cuando conoce a Dios es como que era eso que necesitaba en su vida, que no se llena con ningún vicio o con otra cosa. A ver, yo como te digo, de niño asistíamos a la iglesia, ¿no? Pero hubo una etapa de mi adolescencia y parte de mi juventud que me crié prácticamente sin asistir a la iglesia. Y eso me dio pie a mí para realmente, pues, ser una persona malcriada, que cometía cosas que no eran buenas, ¿no? Y eso no quiere decir de que me olvidé tal vez de lo que aprendí de niño. Claro, porque eso fue lo bueno, de que al menos te lo inculcaron de pequeño. Me lo inculcaron de niño, o aprendí, me gustaba a mí, pero no pensé en algún momento Desviarte, tal vez. desviarme tampoco del camino del Señor. Uno porque era niño también, ¿no? Y otro porque, ¿qué te digo? A ver, caminábamos porque nuestros papás nos llevaban, así como yo lo llevaba a ustedes. Pero, por ejemplo, en el caso que yo lo llevaba a ustedes a la iglesia, porque yo quería que de alguna forma ustedes conocieran y basado en lo que la Biblia dice. Si nosotros instruimos al niño en su camino, Nunca se apartará. cuando crezca y tome sus propias decisiones, porque nosotros tenemos influencia en ustedes hasta cierto límite de edad. Claro. Porque las 24 horas después de ese límite ya no estaremos con ustedes. Y no sabemos qué harán, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente orar para que Dios los guarde, los proteja, los cuide, ¿no? Guarde su corazón, guarde sus emociones, guarde su vida de cosas que los puedan poner en riesgo, que lo lleve a la inmoralidad, que lo lleven a la corrupción, que lo lleven a perderse prácticamente. Sí. Entonces, no podemos hacer nada contra eso, en el sentido de estar protegiéndolo, pero le dimos una base. Y esa base va a servir para que Dios después hagan ustedes el resto del trabajo. Sí. Claro. Ustedes querrán en algún momento tal vez querer probar, como se dice, las cosas del mundo, ¿no? Pero tienen algo ahí de parte de Dios, que es su espíritu, que los va de alguna forma a guardar, a proteger, ¿no? Y esa es mi confianza, esa es mi seguridad de que Dios lo hace así. Si ustedes en algún momento tal vez puedan o no fallar, ¿no? Dios permitirá todo, porque de Él procede todo. Claro. ¿No? Él procede que nos sucedan cosas. Muchas veces no entendemos, ¿no? ¿Cuál es la intención? La palabra dice para que nuestro corazón se vuelva a Él, para que nuestros ojos se vuelvan a Él. Si vemos en la Biblia, vemos a un pueblo que Dios escogió. Y Dios dice en su palabra, en Deuteronomio, que Dios prácticamente hizo que pasaran por un montón de circunstancias. Al final dice, para que a la postre hacerle bien. O sea, todas esas dificultades, esos problemas, es con un propósito, hacernos bien. Exacto. Y nosotros, según la Biblia, según Dios, nos dice, hemos sido creados para buenas obras. ¿Por qué a veces no hacemos buenas obras? Simplemente porque
o lo hacemos por ignorancia, desconocimiento de las cosas de Dios, o simplemente por rebeldía, porque no queremos ser manejados de alguna forma, se puede decir, ¿no? Porque Dios, como te digo, nos ha dado libre albedrío a todos, ¿no? Él no va a ir en contra de nuestra decisión, Pero no te obliga. va a respetar lo que nosotros elijamos. El libro de Romanos 1:18 adelante habla la situación del hombre. Habla por qué el hombre está ahora como está. Por el simple hecho de haber dejado a Dios, de haber cambiado una verdad por una mentira, de creerse sabios en sus propios razonamientos, de creerse independiente de Dios, autosuficiente. Entonces las consecuencias, una mente reprobada, una mente realmente corrompida, una vida rebelde contra Dios, actos que desagradan a Dios, ¿no? Y que Dios los aborrece, ¿no? Simplemente es eso. Pero si nosotros volvemos a Dios, esas cosas se revierten, ¿no? Dios las transforma o las utiliza para algo bueno. Eso es lo que pasa. Ahorita cambiando de tema, antes de que llegues al tema de la construcción, al trabajo de ahí, creo que una vez tú me contaste que trabajaste, una de las malas experiencias que tuviste acá en Lima era el tema de Guachimán, ¿no? Que estuviste en ese trabajo y creo que no duraste un día. No, sí, cuando yo vine del norte, mi conocimiento, te puedo decir, de trabajo solamente era el campo. Y los quehaceres de la casa, porque nosotros somos 5 hermanos hombres, varones, no había una hermana mujer. Y los quehaceres de la casa, prácticamente yo me ocupaba. Mi mamá me enseñó a cocinar, a hacer la limpieza de la casa, tanto así que siendo yo el tercero atendía a mis hermanos. Y a mí me daban siempre la responsabilidad para yo atenderlo cuando ellos a veces salían de viaje, ¿no? Me dejaban llaves, me dejaban plata, y yo cocinaba y los atendía a mis hermanos. Cuando vengo por acá a Lima, eso era mi conocimiento, ¿no? A la larga te sirvió. Me sirvió en cierto modo, ¿no? Pero tuve que Aprender más. Entonces, buscaba chamba. No es que iba y tocaba puertas, no. Simplemente preguntaba por ahí con alguien que tal vez podía conocer así en la iglesia. Y a tu mamá misma, pues no, le preguntaba, pero tu mamá nunca me dijo que su papá era maestro. No, o sea, pensaba que yo tenía una amistad con ella. Resulta que en la iglesia un hermano me consigue un trabajo de guachimán, ¿no? Así que me voy, me presento, me aceptan, me dicen ya vas a ganar 100 soles en ese tiempo. Estoy hablando más o menos entre 90, más o menos, el año 90. En soles que era wow. Okay. ¿Cuánto era? ¿100 en cuánto? 100 soles, pero Semanal, mensual. 100 soles mensual. O sea que el trabajo del comercial era muy bajo. Entonces, ya acepto. Ahí tuve también otra buena experiencia. Yo no conocía Lima. Yo tenía temor muchas veces de salir a Lima porque no conocía, tenía miedo que me perdiera. Ajá. Entonces, estando en ese trabajo de Guachimán, que era una oficina en Mancocapa, al ladito del Catal RBC, estoy ahí, los jefes se habían ido, me habían dejado solito. Qué aburrido esa chamba de Guachimán. Yo no sé cómo son guachimanes, los que son guachimanes. Yo me paraba, me sentaba, me echaba, caminaba, vuelta me paraba y no sabía qué hacer, estaba aburrido. Primer día aburrido. La señora de que alquilaba ese local para esa empresa me vio ahí que estaba más, se puede decir, cerca de las 12 o más de las 12 y no me había visto salir a comer, bueno. Se me acerca, me dice, joven, me dice, ¿y usted no va a comer? Yo le digo, señor, le digo, buenos días, le digo, lo que pasa es que no conozco por acá, le digo, soy nuevo, soy de provincia. Le digo.
Así que no sé, le digo, a dónde comprar comida, a dónde vender, no sé. Ya me dice, joven, no se preocupe, ahorita le mando a la chica para que le vaya a comprar su comida, me dijo. Así que yo esperé que viniera la chica para darle la plata y que me fuera a comprar mi comida. Pues. Nunca vino. La señora al rato viene con un plato de comida y un vaso de jugo. Me dice, sírvase, joven, me dice. Y le digo, uy, señora, ¿yo cuántos? No, me dice, sírvase nomás. Prácticamente me atendió sin conocerme y eso, yo digo, gracias, Señor, porque como sea, tú haces que podamos caer en gracia de las personas. Y eso fue lo que Dios me permitió me caer en gracia a esa señora. Y me atendió. Entonces, pasó al segundo día y antes del mediodía llega el que había firmado yo contrato con él. Y me dijo, ¿sabes qué, señor Gallardo, usted vamos a renovar el contrato porque no se le va a pagar 100 soles, sino 50 soles. Me bajó. Entonces yo le digo, mire, señor, le digo, no nos hagamos problemas, devuelva mi documento, yo renuncio, me voy. Ese mismo día. El mismo día, el segundo día. Agarró y me dijo, pero no le digo, no quiero discutir con usted, le digo, simplemente devuelva mis documentos y de una vez. Me paga lo que el día que he venido, le digo, y me voy. Le digo, fácil, le digo, ¿para qué? Cuando le dije que me pagara, Ese fue el uniforme, ¿no? agarró y me dijo, ya me dice, pero antes de pagarte vamos a sacar la cuenta del uso del uniforme, el uso de las botas. A la final me sacó cuenta y Salías perdiendo. salía de bien. Y en sí no me pagó, pero no me pagó. En ese momento, ganas no me faltó de tocarle la mugre. Me fue y lo peché. Le dije, ¿qué te crees? Le digo, porque me ves de provincia, le digo, vas a hacer lo que tú quieres. Me fui y lo peché. Pero después algo me detuvo y le pedí mi documento y me bajé. Me bajé y mi trabajaba, bajé llorando. Un botón potencial, claro. Bajé llorando de impotencia. Caminé por la avenida Ancocapa. Y ahí, mientras lloraba y estaba molesto por lo que me había pasado, simplemente me quedó elevar una oración a Dios y le dije, Señor, no sé qué hacer, pero me vas a tener que ayudar. Yo vine acá con una idea, le digo. Le dije a mi mamá, si me acostumbro me quedo, y si no me acostumbro, vuelta me vuelvo. Ese era, le digo, lo que yo le dije a mi mamá, pero sinceramente te digo, yo no me quiero ir así. Claro. Volverme así, le digo, para nada, no. Yo tengo que saber y conocer algo, le digo, Señor. Así que me vas a tener que ayudar. Me vas a tener que ayudar primero a serte fiel. ¿No? Que no me aparte de ti, le digo. Yo sé que tú vas a recompensar, le digo todo. Y me puse a cantar. Me iba secando mis lágrimas, me ponía a cantar. Y me comencé a caminar por Ancocapa, como era temprano. Sí. Dije, voy a ir a conocer las calles de Lima. Y me fui caminando. Todo Mancocapa, llegué a Bancay. Y a Bancay llegué al Ministerio de Educación, que era Nicolás de Piérola. Caminé todo Nicolás de Piérola, llegué al Parque San Martín. Del Parque San Martín pasé a la Unión. De la Unión llegué al Palacio de Gobierno. Del Palacio de Gobierno caminé por Cusco. Vueltas salí por Abancay. Y ahí caminé a mi paradero, que era en Leticia, donde funcionaba la 30. Y pues tomé mi carro y me vine. Bien. Así que tu mamá en ese tiempo, ya con tu mamá, a veces salía a estudiar, a trabajar. Creo que tenía un trabajo, no sé de qué, una tienda, pero. Ya tu mamá tenía la costumbre de ir por un lugar y venir por ese mismo lugar. Ya. Entonces yo, cuando sabía que iba a salir, yo la acompañaba y la metía por un lugar, caminaba por otro lugar, y le enseñé a cómo. Las calles. Claro, a cómo ubicarse, a cómo salir de una calle a otra sin perderse, bueno. Claro. Y ahora ella. Pues se conoce todo Lima. Todo Lima, pues, ¿no? Y ella vivía acá en Lima, y yo. Pero tú conocías más de Lima. Yo conocía más. Siendo de provincia. Siendo de provincia. Yo llegué a aprender a conocer Lima. Y sucede que un día yo me perdí y ella
¿Lo ubicó? Estaba perdido. O sea, no, está Era saliendo mal y caminamos mal. el alumno supermaestro. Y así pues. Ya, y entonces pues así, tuve esa experiencia con ese trabajo de Guachimán, ¿no? Luego entré a trabajar con mi tío César en un laboratorio. Un laboratorio de minerales, se llamaba Alex Stewart el laboratorio, en Surquillo. Ahí fue también otra experiencia, ya prácticamente. Cuando mi tío me lleva, me dice, hijo, vas a entrar a trabajar, pero hay una condición. Tú no me puedes llamar tío, así que no me conoces. ¿Pero por qué le digo? No, me dice que no aceptan familias ahí. Pero tú no tienes mi apellido, yo soy Gallardo Pérez Castañeda. No, igual, no me digas tío. Ya. Me entrevisté con el encargado ahí, ya me aceptó y entré a trabajar en limpieza. Cuando yo veía a mi tío, se me quería salir la palabra de decirle tío, ¿no? Pero me acordaba que no debía decirle tío. Así que un día, limpiando los baños, me meto ahí a hacer limpieza, me pongo a cantar y me pongo a orar. Mientras cantaba, me viene al pensamiento sobre la condición que tenía de que tenía mi tío ahí, no podía llamarle tío, ¿no? Le dije, Señor, le digo, tú eres el dueño de todo. Si tú me has traído acá para tener este trabajo, tú me lo has dado. Porque de ti depende todo. Le digo. Mira, Señor, le digo, me dicen que no puedo llamar tío a aquel mi tío, porque si no me votan. Mira, yo lo voy a llamar tío, le digo. Y si tu voluntad es porque es tu voluntad, le digo, que me voten, que me voten, pues le digo. Así que terminé de hacer los baños, salí, fui al área de mi tío que estaba haciendo. Tío, te hago una pregunta, no sé qué cosa, pero lo llamé tío y todos los compañeros volvieron a mirarme, bueno, sorprendidos porque yo lo llamaba tío, aunque sabían que yo era su sobrino. Y me dicen, ahorita te escucho aquí, te votan. No, ¿por qué me van a votar? Le digo. Ya, si me votan, pero le digo. Y empecé a llamarlo tío, tío, tío. No pasó nada. No pasó nada. ¿Cuándo me votan? Cuando pido yo un permiso para Navidad. Ya iba a cumplir un año de trabajo allá. Y al gerente le digo si me podía dar permiso pues, para ir a pasar las Navidades al norte. Ok. Y me dijo, sí, ya anda Gallardo, no hay problema. Pero le digo, dame un papel, pero le digo, para cuando regrese tengo una prueba de que me dio el permiso. No, me dice, anda, yo te estoy dando, confía en mi palabra. ¿Estás seguro? Le digo, ingenieros. Gallardo, te estoy diciendo yo. Confía en su palabra. Y me fui. En ese tiempo creo que eran 4 o 5 días de vacaciones porque habían prolongado el feriado. Cuando yo llego, a los días llega mi tío César también por allá, a pasar vacaciones por allá. Y mi tío no había pedido permiso. Y mi tío ya se había quedado 3 días y ya lo estaban llamando porque no se reportaba su trabajo. Y lo llama mi tía Rosa para decirle que venga porque lo están buscando. Así que él regresa, cuando yo regreso de mis vacaciones, de mi permiso, me dicen, ya no trabaja usted acá. A ti te dijeron eso. Como no pudieron votarlo a él, me votaron a mí. Entonces, ya, me dio motivo para salir de ahí, que te digo, como siempre, yo soy una persona que reclama cuando hay injusticia, ¿no? Como yo cumplía casi un año, tenía derecho a vacaciones, en todo lo que era mi liquidación por el tiempo de trabajo, cosa que no me querían reconocer porque aparte no tenía un papel firmado, simplemente entré de palabra y me pagaban normal, pero no había firmado ningún papel. Y cuando me van a liquidar, en ese tiempo creo que era como 150, 160 soles de liquidación por el tiempo de servicio, casi un año, como te digo. Y yo lo vi que era muy barato, muy poco lo que me querían dar. Para el tiempo que llevas. Y le digo, pero señorita, me faltaba un mes para cumplir un año y yo tengo ya derechos a vacaciones. Le digo al señor, ¿sabe qué? Voy a tomar 50 soles y me voy al Ministerio de Trabajo ahorita para que me solucionen esto. Y me fui al Ministerio de Trabajo a presentar mi reclamo.
Ahí me dijeron, ¿cuánto quieres sacarle? Tenemos ahorita policía, me dijeron, me aconsejaron así. Ya le sacamos ahorita falta. Cuando me dijeron eso, pensé en mi tío, porque mi tío es el que estaba trabajando ahí. Pero mi tío me dijo, no hagas problemas, hijo. Las chicas que se sacaron y me van a hacer a mí la vida imposible, como dice. Claro, si él se queda ahí, lo van a estar ahí. Entonces por él agarré, acepté lo que me dieron en ese tiempo. Entonces, claro, ya me reconocieron mis vacaciones. Y ya salí. Pues. Ya había pasado casi 1 año, 2 años, creo, ahí ya acá en Lima. Y cuando entro a la construcción, para entrar a la construcción, primero entré a un taller de carpintería por un hermano. Mi hermano Samuel, Dios, fue mi hermano ese. Y él me ofreció trabajo pues, de carpintería como ayudante para aprender. Como era solo, soltero, ya le dije. Y él cierto tiempo me daba propina. Unos soles. Y cuando yo estaba trabajando, sale segundo mi hermano, ¿Sí? sale del ejército y viene acá a Lima, buscando chamba. Y como yo tenía la amistad con tu mamá, primero íbamos a la iglesia, veníamos, yo le digo a tu mamá, pues le digo, mi hermano ha venido, le digo, el ejército está buscando chamba. ¿Quién te da chamba? Le digo así. Y después de tiempo agarran mi papá es maestro de obra. ¿Maestro de obra en qué? Le digo, construcción civil. ¿Construcción civil? Sí, me dice, él tiene acá un trabajo por San Borja, me dice. Y ahí le dije, pues, a ver, dile a tu papá si lo puede llevar a mi hermano, le digo, aunque sea por 1 semana que lo pruebe, pero digo, si ve que rinde, que lo mantenga, y si no, que lo bote, peleo. Así que se lo llevó, pues, le dio chamba por 1 semana, y 1 semana nomás trabajó porque lo vio de que no era para ese trabajo. Ok. Así que le da sus obras a su hija y me lo da a mí para ayudarle a mi hermano. Y yo de curioso hablo su sobre de mi hermano, pues no me recuerdo bien si eran 60 soles por esa semana que él había trabajado. Pero que era lo que tú, más de la mitad de lo que ganabas. Más, yo lo ganaba así cada 15 días porque era una propina, ¿no? Claro. Que en realidad no, yo no acordé que él me pagara, sino que él me daba así como una propina y yo le agradecía. Aparte de que como que no lo necesitaba porque era soltero, pues, ¿no? Claro. Y vi eso y dije, ¿que esto pagan? Le digo, sí, me dice. ¿Que y ya no lo va a recibir a mi hermano porque te queda? Sí, me dice, no es para eso. Ah, ya, digo. ¿Y le puedes decir a tu papá que me lleve a mí? Le digo. Y ahí empecé. Claro. Empecé ahí, me llevó a trabajar. Estaba haciendo un sótano con una piscina, una casa de 3 pisos. Y me dijo, tu horario de entrada 7:30, hora de refrigerio de 12 a 1 y de 2 a 5 termina tu día. Ya, le dije, primera vez que iba a entrar a trabajar en construcción con él. Y cuando me dio las horas que tenía que estar ahí, le dije, ¿y me puede dar tarea? Agarró, me dijo, haz lo que tú crees que es tu tarea. Así que yo agarré mi pico, mi lampa, me fui a lampear, a excavar, y trabajé hasta las 2 de la tarde y me vine a la casa. Y al siguiente día me dijo, ya no vas a hacer tu tarea, te vas a quedar hasta las 5 normal. Porque de aquí yo voy a llevar gente a la empresa. ¿Quieres ir a la compañía? Ya le dije, bueno. Ya. Ahí todavía no estabas casado con mi mamá, ¿no? No, estaba soltero todavía. Estaba soltero. Así que ya pues empecé a trabajar con él y iba poco a poco, como era su cachuelo, le encargaba a otro maestro ahí con él para que haga el trabajo y él se iba a la compañía, que él trabajaba para la compañía. Estaba dirigiendo una obra. Y él poco a poco fue sacando gente y ahí llevándolos. Cuando ya el trabajo iba avanzando, los iba y los acomodaba. Y llegó el turno de que a mí me tenía que sacar y llevarme a la empresa. Y me llevó y me quedé con la empresa. Y ahí fue mi conocimiento de
la construcción. Estoy aprendiendo más. Fui aprendiendo más. La primera vez que veía a las personas que cargaban buggy con mezcla, pero venía el camión, cargaba y llenaban zapatas, yo lo veía fácil. Ay, ¿para qué tira el buggy? Ya voy a agarrar el buggy, lo llena, me iba tambaleando, cuando voy a vaciar a la zapata, me fui con carretilla, con todo, me fui a la mezcla. dentro, a la cosa, saqué la no era como a veces uno lo ve, claro, tenía que ser mañoso para poder maniobrar. Exacto. Eso te jala si no sabes hacerlo, ¿no? Sí. Y a mí me pasó. Y así, poco a poco fui aprendiendo, me daba tiempo para ir a ver a los carpinteros, a los fierreros, a los que leían planos, a los albañiles. Iba y me gustaba el trabajo. Claro, exacto. Entonces, pasaron como 2 obras, creo, y en la segunda obra, después que me sacó tu abuelo la mure, batiendo mezcla, cavando zanjas, zapatas, todo. En todo me probó y en todos rendía. Me dijo, ¿quieres aprender carpintería? Ya, le digo, bueno, donde sea. Así que me mandó con un carpintero. En ese tiempo le decían 1000 amores a ese pata santo. Ya, oye, santo, le dice, acá vas a trabajar con el hombre. Ya, maestro, ¿qué traigo? Ya, para mañana traes tu wincha, tu paticabra, tu martillo y tu bolsa para tus clavos. Al siguiente día, pues, bien bacán. Ya, maestro, acá estoy. ¿En qué le ayudo? No, me dice, tú solamente tráeme madera, me dice, tabla. Yo te voy a decir qué necesito y tú vas y lo traes. Digo, pero, ya le digo, ¿qué necesita ahorita? Voy, traigo. Ya me dice, ¿en qué le ayudo? Estaba comprando techo. ¿En qué le ayudo? No, me dice, nomás, pásame las cositas cuando yo te pida. ¿Qué le digo? Pero yo quiero aprender, le digo, ¿me vas a enseñar o no? ¿Para qué me has hecho comprar mi martillo, mi wincha si no lo voy a usar? No, me dice, igual te van a pagar. No, pero yo quiero aprender, ¿me vas a enseñar? Pero igual te van a pagar, me dice, yo lo hago. No, pero yo quiero aprender, ¿me vas a enseñar o no? Claro, porque hay gente así que, claro, es como que quieren ellos para que tal vez tarde o temprano no le quites tú su trabajo. Entonces yo le digo, mira, maestro, le digo, burrito de carga yo no soy. ¿Quiere burrito de carga? Allá, le digo, en la parada hay un montón de gente que le gusta cargarle. Yo quiero aprender, le digo. ¿No me vas a enseñar? Trabaja solo. Voy a buscar a alguien que me enseñe. Y me fui, busqué un pata por ahí, a Inciso, que era al Tatacho. Ah, mira. Con él trabajé, él también trabajaba así con carpintería, pero trabajo rústico y a nivel de suelo, no le gustaba subir a nadie, tenía miedo. Le digo, Tatacho, trabajo contigo. Ya, pero estaba comprando zapatas. Con él empecé, hasta que le dicen, oye, Tatacho, para que compres acá una columna en esta pared, que de una vez porque vamos a techar ahí. Y esa columna era columna caravista, ¿verdad? Y no lo quería hacer, tenía miedo. Porque la columna caravista se preparan la forma, que se le echa sus chemas, se lo lija, se echa sus chemas, sí. Se prepara bien, ¿no? Tiene que venir lisita, así como las columnas que he hecho acá afuera, así. Allá, las de allá son caravistas. Son caravistas, pero salen acabadas. No, me dice, si no sale mal, vamos, le digo, sí he visto cómo lo hacen, le digo. Entonces, cuando yo estoy preparando ahí las formas, llega el ingeniero pues, de la obra. Y en ese tiempo estaba encargado un amigo que vive por acá, Pepe Lucho. Ajá, sí. Y él se acerca justo cuando el ingeniero está acercándose y él saludaba, que tiene la costumbre de saludar. Maestro, buenas tardes, buenos días. Estaba saludando al ingeniero. Y me vio a mí que estaba lijando. Buenas tardes, maestro. Ingeniero, buenas tardes. Y Pepe Lucho le dice, es el nuevo futuro maestro de acá, me dice. Los carpinteros. Recién nuevo. Sin pensar que eso más adelante te iba a dar. Poco que dar, ¿no? Y así que hicimos la columna caravista con Tatacho. Quedó bien. Tatacho tenía miedo de desencofrarla.
Hacíamos. Ya le digo, al siguiente día vamos a sacar la columna para ver cómo ha salido, le digo. Ya, ojalá, Diosito, que haya salido bien, porque a veces salían con huecos carachosos cuando no se chuceaba bien, ¿verdad? Entonces, ya vamos, le digo. Con la tizalla cortaban los alambres y lo abría así despacito. Miedo. Y lo veía así para ver cómo salía. Cuando, uy, qué lindo, salió, qué lindo. Hasta abajo. Y bacán salió la columna, pero él agarró la columna, la besaba, la reverenciaba. Y ya, pues. Y fue la única que también que hizo. La primera y la única. La primera y última, nunca más quiso hacer. Y así, pues, cuando lo mandaron a que suba un andamio, me mandaba a mí. Digo, tú eres el maestro y yo soy el ayudante. Sube tú y yo te estoy mandando. No, le digo, tienes que subir tú. Si tú tienes que hacer eso, le digo, yo te paso lo que tú necesitas. No quería subir, tenía miedo a las alturas. Así que lo convencí que suba y le hago así, le mueve el andamio así. Se bajó y dijo, nunca más, sube tú. Ahora por payaso sube payaso. Y así poco a poco fui, como dice, desenvolviéndome. Claro, yo creo que llegaste a encontrar el trabajo que te gustaba, porque tú siempre me has dicho que, por ejemplo, pueden haber un montón de trabajos, pero tú siempre me has dicho que te gustaría ver un trabajo que tú veas reflejado lo que has hecho. Claro. Ves como que un inicio y un final. Esa es la satisfacción que tú te puedes dar en la construcción, ¿no? Que ves el trabajo que haces. Claro. Puedes pasar y decir, yo trabajé acá. Claro. Eso que está ahí lo hice yo. Lo ves. Claro. ¿No? Y eso te causa, pues, satisfacción, claro. Por eso digo, encontraste trabajo que era para ti y siempre rescato eso de que has tenido como que el deseo de aprender más y más. O sea, nunca deja de aprender. Por ejemplo, el consejo de mi primer maestro me dijo, el día que aprendas, enseña. No te quedes. Uno, para que te ayude también, que no trabajes solo. Claro. Y otro, para que la profesión siga. Un legado. No, siga, se vaya transmitiendo a los demás. Sí. Y me dice, nunca seas egoísta. Y así pues, a mí me gusta enseñar, me gusta aprender, porque tampoco te digo que no te cansas de aprender. Hay formas, métodos diferentes de hacer un encofrado, de hacer un trabajo de construcción en albañilería, en chapado, un montón, o sea, y aprendes pues, todo lo... Y después ya pasó todo ese tiempo en la construcción y te tocó ser papá. ¿Tú qué crees que ha sido lo más complicado hasta ahora? No, para ser papá. Ese es un tema que al principio tal vez me costó mucho. Me costó mucho porque aquí ya viene la infidencia, se puede decir, ¿no? Sí, ¿cómo infidencia? Una infidencia de que yo, por ejemplo, yo asistía a la iglesia. ¿no? Y la infidencia es que yo le fallé al Señor. Le fallé al Señor prácticamente antes de casarme, me adelanté al matrimonio. ¿no? Y sucede que cuando yo me entero que tu mamá estaba embarazada de Ruti, se me vino el mundo encima. En el sentido de que me acordaba de lo que David pasó, su experiencia. David el rey. El rey David. Entonces, mientras estaba en el trabajo, estaba como que pensando en el trabajo, más no en una familia. En una familia. Cuando venía a la casa, no quería llegar a la casa. Desde que yo bajaba en el paradero, venía caminando y le decía, Señor, yo sé que hice mal, o que pequé contra ti, pero lo único que te pido yo, Señor, es que mi hija, le digo, nazca sana, le digo. No te ensañes con ella, le digo, porque ella no tuvo culpa. Y eso a mí me mortificaba. No podía estar tranquilo. Yo me imaginaba lo peor que podía pasarle a mi hija.
falta que yo cometí. Entonces, llegaba a la casa, aparentaba tranquilidad, pero no estaba tranquilo. Siempre pensaba, mientras estaba Ruth en el vientre de tu mamá, yo pensaba cómo estará desarrollándose, ¿no? Y ese era mi... No tenías como que un temor, ¿no? De que Ruth pueda salir con alguna enfermedad, alguna discapacidad. Ese era mi miedo. Y yo siempre decía, Señor, ten misericordia. Pedía perdón, ¿no? Y así, hasta que ya se dio y vi que Dios fue bueno, misericordioso, ¿no? Y que Él, yo creo que se apiadó de mí, se apiadó de mi hija. Y prácticamente fue una lección que aprendí y como te digo, nunca más se pudo decir que cometí otro error, ¿no? Quizás otras, pero que no eran muy... Claro, yo digo, o sea, obviamente ese tema, esos temas en la actualidad, o sea, se podría decir que no sé si decirlo normal, pero hay muchas personas que tienen como que han pasado por lo mismo. No digo que esté bien y tampoco lo satanizo, pero tú lo que tenías era como un temor. Miedo, tenía un terror, Sí. o sea, al ver la consecuencia en mi hija de lo que yo... Claro, pero ¿por qué tenías esa idea? ¿Alguien te había dicho? No, o sea, yo me... ¿O era como tu conciencia? Yo, no sé, mi conciencia, otra vez el enemigo también, pues, porque el enemigo se aprovecha de todo para acusarnos, para hacernos bajonear, ¿no? Para desmoralizarnos, mucho más para creer que dejamos de ser hijos de Dios. Exacto, eso es. ¿No? Entonces decía, no, Señor, o sea, yo le pedía perdón y le decía, Señor, ten misericordia. Yo cometí el pecado, yo cometí la falta, Señor. No permitas que mi hija nazca con algún defecto, con alguna normalidad, Señor. Permite que nazca sana. Si te ensáñate conmigo que yo fui quien provocó eso, no ella. Y ese era mi perturbación, ¿no? Sí, porque yo creo que en general las personas que han nacido así, o por ejemplo, mejor dicho, las personas que han cometido este acto, digo que Dios no necesariamente es como que sus hijos tienen que salir así, pues, o sea, alguna deformidad. No, claro, se puede decir, a veces es un mal congénito que alguno tiene. Claro, es como te digo, tú mismo lo acabas de decir, el enemigo puede ser. Y también, obviamente, las personas, hay personas que se casan, recién tienen relaciones y nace su hijo, pero nace con una discapacidad, alguna deformidad, y muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué Dios habrá permitido eso y tal? Pero yo creo que en sí todo es por un propósito. Claro, a veces no entendemos las cosas. Sinceramente, hay cosas que nunca vamos a entender el por qué suceden o permite Dios cosas en nuestras vidas. No lo vamos a entender. Pero lo único que sí podemos consolarnos es con lo que dice Dios en su palabra, de que todo obra para bien. Sea bueno o malo, Dios lo usará para sus propósitos, para Él. O sea, para que su nombre sea glorificado, para que Él sea reconocido. Cualquiera cosa. Aquello malo, Él lo revierte o lo usa. Lo torna para bien. Sí. Nació Ruth, la primera hermana, la primera hija, perdón, la mayor, y Ruth ha sido un caso de éxito, podría decir. Yo siempre he destacado en el colegio, en la misma universidad. Creo que es de las tres hermanos la que maneja mejor el inglés, aunque ahorita no lo practica tanto, pero creo que es la que mejor maneja. Y de eso sí, yo estoy orgulloso de los tres y le vamos a dar el crédito a tu mamá también, ¿no? Porque tu mamá ha estado con ustedes, porque yo prácticamente por el trabajo no tenía el tiempo. No tenía el tiempo incluso de jugar con ustedes, como lo hago ahora con los nietos. Claro. ¿Por qué? Porque se dio el caso de que el trabajo me lo impedía. Te agotaba, es construcción, el bien cansado. Venía cansado, a veces no venía ni a dormir,
O simplemente los veía a la hora que me salía a trabajar y cuando venía ya los encontraba durmiendo. Entonces, no pasé mucho tiempo con ustedes, pero sí, yo creo que tu mamá hizo su papel muy bien y ustedes son lo que son también porque ella les puso mano dura para que, ¿no? Aunque exageraba ciertas cosas, ¿no? Porque ella también, como yo le digo, tú buscas que tu reputación no caiga por los suelos, le digo, no solamente buscas que tus hijos aprendan, tú buscas que tu nombre quede bien, me digo, y no es porque tus hijos salgan bien, sino porque tú quedes bien. O sea, como que... Claro, porque ella no es el Benjamín que el hijo de Soledad o el hijo de la China. Ok, claro. Yo siempre, a tu mamá yo le decía, tú le digo lo que haces, no solamente eres que exigente, le digo exageradamente exigente. Está bien, le puede decir que tienen que empeñarse, no, pero si ellos pueden dar más, está bien, pero tampoco le puedes tú reprochar un 16, un 15, que también son notas mejores, o sea, no solamente 20, 20, 20, 20. Claro. Eso ella exageraba, bueno. Yo siempre le he dicho a tu mamá, sí. Claro. Tú no buscas que ellos solamente salgan bien, tú buscas que tu reputación, le digo, no caiga por los suelos. Claro. Y ella, por más que de alguna forma quiso negar eso. Claro, puede ser un trasfondo, ¿no? Que a fin de cuentas ella tenía que... Lo hacía por nosotros, pero también por ella. Claro. Que no digo que esté bien o mal, pero era lo que pasaba. Y eso ayudaba bastante para a nosotros. Que después ocupen los primeros puestos, sean realmente conocidos ahí, los gallardos, los gallardos, bueno, gallardos. ¿No? Y a mí me llena de orgullo, ¿no? O sea, dentro de todo, con todas las cosas que se puede haber presentado, me llena de orgullo. Y como te decía, ¿qué fue lo más complicado, este papá? O sea, a lo largo de Ruth, Andrea y conmigo. A ver, complicado. No creo que sea complicado, sino que a veces uno como papá añora y anhela que sus hijos puedan triunfar, ¿no? Y luego formar su familia. Y no se dio eso, bueno. No se dio en el sentido de que terminaran primero su carrera y después se casaran, o terminaran su carrera y tengan una profesión y luego se casaran. Al contrario, en plena carrera se comprometieron y a veces como que no atendieron el consejo que le dimos, ¿no? En parte, como yo les digo, ¿no? Cumplimos con aconsejar y optar porque tomen ustedes una buena decisión, pero al final eran ustedes los que tomaban la decisión. Claro. ¿No? De ahí que se equivoquen, ya no es culpa nuestra. De ahí que cometan sus errores, ya no es culpa nuestra. Por más que por ejemplo, en el caso de tu mamá, como que se culpa en algunos momentos por aquello que tal vez ella no esperó en algún momento que ustedes fueran así. Digo, no, tú suficiente, ella hizo más que suficiente, sí, con lo que hiciste. Hasta cierto punto, tú hiciste lo mejor por ellos. Si ellos se equivocaron, no es tu culpa, porque ellos se eligieron así. Y aprenderán de sus errores, ¿no? Como cada uno de nosotros aprendemos de nuestros errores. Porque es así. Queremos como papás que ustedes no cometan los errores que tal vez nosotros cometimos, pero a veces eso no es suficiente, porque el ser humano es uno. Claro. El ser humano es independiente, el ser humano tiene sus propias decisiones. El ser humano no solamente se va a contentar con que le digan esto no hagas porque esto te va a ir mal o esto te puede provocar esto, no. Quiere experimentar para recién darnos el crédito de que sí tuvimos razón en lo que le dijimos. Pero eso es triste, ¿no? Porque es algo necio, se puede decir, de las personas que no quieren acatar el consejo o recibir el consejo, ¿no? Como decimos, los papás siempre anhelan lo mejor para sus hijos. Siempre. Nunca lo malo. Nunca que el deseo que le vaya mal, nunca. Pero no podemos hacer nada ante sus decisiones. Claro. Y a fin de cuentas, como tú dices, ¿no? Las decisiones que uno tomemos, siempre y cuando, o mejor dicho,
Si estamos con Dios, Él al final de cuentas lo va a tornar para bien. O sea, Así es. Ruth, Andrea, cada uno tomó su decisión y no, o sea, no decimos que le va mal. Al contrario, tienen dos, cada uno tiene sus hijos y lindos hijos que son también parte de nuestra alegría diaria, verlo a Aarón, verlo En ahí. cierta parte sí, hijo, o sea, cierta parte, porque me hubiera gustado que sus compromisos pues sean compromisos que se mantengan, ¿no? O sea, que estén ahí, Claro. pero no te digo, no puedo decirle que ellos provocaron eso, sino que Claro, pero yo digo que es como que tu deseo de lo que hubieses querido ver, pero no necesariamente también tenía que ser así. Si te pones a ver casos de la Biblia, como siempre hemos escuchado de antes, imagínate que Aarón hoy en de acá a unos años sean como que personas así, como que súper bien, o sea, como que Josué, de la túnica de colores de Josué, ¿cierto? José. Imagínate que Aarón sea un José, Ian sea un José. Pero es como que la historia que tiene que pasar para que salgan así. Claro, viéndolo desde ese punto de vista, en el momento no lo entendemos. Claro, es como que Los fracasos, los errores, las metidas de patas, no lo entendemos. Pero a veces, como dices tú, ¿no, hijo? Sí, a veces Dios provoca todo eso para llevarnos a ese destino que tenemos. Claro, Él permite que sucedan estas cosas para hacer su obra. Aunque en ese momento, pues a veces como que nos afecte, nos choque. Claro. ¿No? Sí, sí puede decir que sí. Entonces siempre esperando lo mejor, teniendo fe que Dios hace las cosas por bien, pues. Así es, hijo. Y yo lo único que pido a Dios que ustedes simplemente lo consideren en su vida, ¿sí? Todos los días. Yo sé que van a batallar porque la Biblia nos dice a nosotros, vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas en esta vida, ¿no? O sea, el estar con Dios o no estar con Él, eso va a haber. La Biblia narra y dice, vinieron vientos, vinieron vientos, lluvias, soplaron fuertes vientos, ríos se desbordaron contra la casa, dice. Tanto con el que estaba sobre la arena De la como roca. el que estaba sobre la roca. ¿No? Estando con el maestro, dice, los discípulos fueron de alguna manera asustados por esos vientos, por esas olas en el mar. Y aún estando con el maestro ahí, dijeron, Señor, despierta, sálvanos que perecemos. O sea, no quiere decir porque estás con el Señor te vas a librar. No es que todo va a ser color rosa. Claro. Vas a estar con el Señor y van a venir esos problemas. Entonces, ¿cuál es la actitud? Mantener la confianza, la fe en Él. No estás solo. Aunque nuestros ojos, como dice la alabanza, no lo puedan ver y nuestras manos no lo puedan tocar, Él está ahí. Está ahí para ayudarte. Y si te caes, si fracasas, cometes una falta, un pecado delante del Señor, dice, no temas, yo te ayudo. Yo te extiendo mi mano y te levanto y te pongo firme nuevamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Confesar tu pecado, arrepentirte y volver tu corazón a Él. Así lo dice. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Él es el medio por el cual vamos a ser perdonados, justificados. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Así es. Y eso nos debe dar a cada uno de nosotros que creemos en el Señor siempre a esforzarnos por mantener una vida de santidad, una vida íntegra, ¿no? Cuidarnos, no de la gente, cuidarnos de aquel que lo ve todo, ¿no? Entonces, eso es mi anhelo para ustedes que son mis hijos, ¿no? Que más adelante, tú que todavía eres soltero, mañana más tarde tengas una familia, inculque a tus hijos esas buenas, se puede decir, enseñanzas de parte de Dios para sus vidas, porque es lo único que los va a llevar una vida de éxito. No te digo que no van a tener problemas, los van a tener,
pero van a tener la ayuda de Dios, que es lo más importante. Y tu experiencia después de ser abuelo por primera vez, ¿cómo fue? Una experiencia de ser abuelo. Ahí, como te digo, yo cuando escuchaba por qué los hijos no son queridos como los nietos, ¿no? ¿Lo entendiste? Yo entendí. Yo llegué a la conclusión de que los nietos obtienen el tiempo de los abuelos y aquellos que los hijos no los No tuvieron. Y es como que Dios nos da una segunda oportunidad para reivindicar aquello que tal vez dejamos de hacer con nuestros hijos. Y nos da la oportunidad de que los nietos, para poder nosotros de alguna forma transmitir en ellos aquellas cosas que tal vez no se hizo con, ¿no? Como por ejemplo yo con Ian me he puesto a jugar, le he manchado así con sus acuarelas, así nos poníamos a pintar en unas hojas de esas cuadradas, cuadrículas, y de ahí me puse a jugar con él, lo llevaba al colegio, lo traía del colegio. O sea, tiempo que a ustedes no le di. Ellos se lo. Claro, pero a fin de cuentas igual tú siempre nos dabas tu tiempo en base a tu trabajo, pues. Claro, yo siempre tampoco he sido un ogro, como se dice, en el sentido de que... O mejor dicho, un irresponsable. Nunca he sido porque, claro, eso ya no me toca a mí decirles, le toca decirlo a ustedes, ¿no? Porque en realidad no he sido un excelente padre, pero tampoco he sido un mal padre. Claro. Ese es, creo que tengo la satisfacción de que no lo hice muy bien, pero tampoco no lo hice tan mal. Exacto. Y eso del vínculo del nieto abuelo siempre es bastante fuerte. De que el nieto siempre aprende las cosas del abuelo. Por ejemplo, a mí me tocó vivir eso con mi abuela, Julia, pues. Siempre. Seguro. Yo, por ejemplo, mira, a mí me chocó la primera vez cuando Ian se fue. Me afectó mucho. Claro. En momentos que no sabía cómo, pero me chocó el hecho de que él lo alejaran de nosotros. Y no aguanté y no pasó ni 2 ni 3 días, me fui y lo traje a mi nieto. Porque él no tenía la culpa de nada. Los nietos o los hijos no tienen culpa de los errores de sus padres. No tienen por qué pagar los platos rotos. Y yo, así como los quiero, también los disciplino cuando se portan mal. O sea, tanto hijos como nietos. A los nietos también hay que corregirlos, advertirles y después corregirlos si no entienden, ¿no? Porque ese es amor, no es maltrato, es amor. Porque cuando tú amas, corriges a la persona, porque no quieres que mañana más tarde sea una persona de mal, ¿no? Sino que sea útil a la sociedad, que transmita valores, que transmita realmente cosas buenas, ¿no? Entonces no quieres que se pierda, que se corrompa. Entonces cuando hay cosas que a veces no podemos evitar que ellos están aprendiendo, porque ahora con el internet, sin querer ellos están mirando cosas y nosotros a veces como que ignoramos, pero se están a veces alimentando de cosas que para ellos aparentemente son buenas, pero que los están haciendo rebeldes, desobedientes, irresponsables, ¿no? Y les enseñan malas prácticas, ¿no? Sí, Entonces uno, tal vez no siempre, pero se da cuenta, ¿no? Cuando actúan. Por ejemplo, ahí han tenido que corregirle una vez. Y ahora, por ejemplo, también le he dado su llamada de atención. ¿Por qué? Porque le digo, nosotros te amamos, hijo. Te amamos y queremos que seas una persona de bien. No queremos que mañana más tarde te vaya mal. La Biblia te dice que para que te vaya bien y triunfes en la vida, tienes que honrar a tu papá, tienes que honrar a tu mamá. Y esa honra viene con el respeto, con la obediencia, ¿no? Que ellos te dan, le digo, ellos
te transmiten, ellos te aconsejan. Pero si tú actúas de forma malcriada, entonces te llamamos primeramente la atención y si no entiendes, te damos tu tastazo. Y al final creo que, quizá obviamente Ian ahorita no se da cuenta, pero con el pasar de los años, así como tú te diste cuenta del tema de ser abuelo, uno se da cuenta que todo lo que hacían los demás era por nuestro bien. Pues, o sea, algún día Ian va a entender que todo lo que... No, y ella me entiende, porque por ejemplo el día que le estaba hablando, por lo que había pasado con su mamá, le llamé la atención. Y solamente llamándole la atención se puso a llorar. Yo le digo, tú tienes que ir, abrazar a tu mamá y pedirle perdón, le digo. Porque no solamente es cuestión de que ya me olvidé y nada. Tienes que tener un hábito de que cuando uno ofende a alguien, subsanar eso. Pedir perdón, para que eso no se haga un hábito o un mal hábito y como costumbre, ¿no? Desde ya me olvidé. No, no es así. Entonces, le hablé fuerte y veía que no iba, pues, ¿no? Después que terminé de hablar, ya vaya con su mamá, le dije, abrace a su mamá y pídale perdón. Pero lo veía que no lo hacía, entonces le digo, Ian, ¿ya fuiste? No, me dice papá. ¿Por qué? Porque aún estoy llorando y no quiero ir llorando. Ya ven, le digo, ven para acá. Mira, hijo, yo quiero que entiendas que nosotros te amamos mucho, le digo. Y yo quiero que entiendas que si yo te llamo la atención, es para que tú entiendas que si no te corregimos hoy, tú mañana más tarde vas a ser una persona que cree que eso es normal, le digo. Faltar el respeto. No Eso es cierto. normal. Tú tienes que entender, hijo, hay un principio en la Biblia. Tú tienes 8 años, ya prácticamente vas a cumplir 8 años. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Es un principio. ¿Qué es honrar? Dar alegría a tus papás. Que ellos estén bien. Respetarlos, amarlos, obedecerlos. Eso es honrar al papá, a la mamá. Pero si tú vas a levantar la mano, vas a responder mal, te vas a volver malcriado con ellos, entonces se te tiene que corregir. Porque nosotros no podemos permitir, supongamos, le digo, tú ves a tu hermanito Aarón, que se va a caer, le digo, ¿lo dejas que se caiga? No, ¿qué haces? Voy y lo detengo. Si tú ves que está con algo que le puede hacer daño, ¿le dejas que siga jugando con eso o se lo quitas? Se lo quito. Así es, hijo. Cuando tú estás actuando mal y eso yo sé que no te van a beneficiar a ti, tenemos que decirte las cosas como son. Eso te va a repercutir a ti y te va a hacer un mal hábito. Crees que es normal, pero no es normal. Y vas a crecer así. Y si no hay nadie que te lo corrija, vas a ser peor. Entonces, porque te amamos, te corregimos. Porque te amamos, te llamamos la atención. Porque te amamos, muchas veces se te disciplina. No te aborrecemos. No queremos que estés de alguna manera lo interpretes esto como maltrato. No es maltrato, es corrección. Para tu bien. Para tu bien. Ya, papá me dijo, ¿para qué? O sea, yo lo veo que sí entiende. Porque sí. Después hablando con tu mamá me dijo que después fue pues a pedir disculpas. Y después se acercó a mí y me dijo, papá, te amo mucho. O sea, el niño entiende. O sea, no podemos decir no, que el niño no sabe lo que hace, ya sabe lo que hace. Si lo educas, si lo conduces, va a entender. Si lo dejas y no te importa, simplemente pues
vas a adquirir a alguien que no te va a pesar más adelante. Bueno, hay que corregirlo. Y yo los quiero mucho. Sí. Bueno, creo que ya damos buen tiempo conversando. Nuevamente te agradezco por estar aquí, por esta conversación que creo, como te digo, normalmente no tendremos una conversación ahí, así delante de una cámara. Tal vez hemos tocado temas personales, temas de la familia, y quizás no todo el mundo debería saber, pero no es que lo decimos aquí con ánimo de que la gente se entere de nuestra vida, sino como que esto es lo que nos tocó vivir, las decisiones que cada miembro tomó, sin decir si son buenas, malas, es lo que pasó. Y nos amamos entre todos, estamos unidos, a pesar de si alguien cayó. Creo que aquí de nuestros integrantes de la familia nadie es perfecto, pero lo que siempre rescato de nuestra familia es que siempre hemos estado unidos, nos hemos dado la mano, no hemos dejado que alguien caiga. Yo te digo que cada familia tendrá su historia. Una historia muy diferente a la nuestra. Pero esa historia es lo que a ellos los ha hecho a unos salir adelante, como a otros tal vez no. Los ha hecho a unos salir adelante, como a otros tal vez no. Los ha hecho a unos salir adelante, como a otros tal vez no. Los ha hecho a unos salir adelante, como a otros tal vez no. Los ha hecho a unos salir adelante, como a otros tal vez no. Los ha hecho a unos salir adelante, como a otros tal vez no. Los ha hecho a unos salir adelante. Y tienen una historia que contar a sus hijos, a sus nietos, transmitirle los buenos consejos, aún las experiencias malas, no para que las practiquen, sino para que no las cometan, no para que no se equivoquen. Pero sí, como tú lo dices, no somos una familia perfecta, pero nos amamos, nos consideramos y estamos ahí en todo momento, buenos y malos. Exacto. Eso es lo que prima por encima de cualquier tal vez diferencia de opinión, porque como familia tú tienes una opinión, yo tengo otra opinión, ¿no? Tal vez no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, pero sí rescatamos que sobre todo lo que podamos nosotros pensar, hay alguien que se merece, se puede decir, nuestro reconocimiento. Y es Dios, nada más. Nada más, es Dios. Y Él es quien nos ayuda en los momentos difíciles, el que está con nosotros en los días buenos, en los días malos. Y Él prácticamente merece nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por todo lo que Él Ha hecho nuestras vidas. Nosotros. Sí. Como dice su palabra, su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Su misericordia, su bendición, su favor, su amor ha estado ahí para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Con errores? Sí. ¿Con defectos? Sí. Pero aún así, creemos que Dios nos sigue amando, a pesar de todo. Y eso nos mantiene firmes, seguros, convencidos de que prácticamente con la ayuda de Él vamos a llegar a esa meta final que nosotros anhelamos. La meta es el cielo, donde está Él. Y es mi deseo. El deseo de que algún momento, por ejemplo, cuando nos toque partir, realmente lo hagamos con la tranquilidad de nuestro corazón, ¿no?
no con el temor, la desesperación del momento, sino con la tranquilidad de saber de que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Tal vez con errores, sí, pero no confiando en ellos. Porque si confiamos en nuestras capacidades, entonces desmerecemos el sacrificio de nuestro Dios. Y nosotros, si un día vamos al cielo, no es por nuestro sacrificio, es por el sacrificio que Él hizo. Y sin simplemente creer en ese sacrificio, aceptar ese sacrificio. No, pues para ir cerrando, agradecer a las personas que están viendo hasta esta parte del video que ha sido bastante larguita, pero creo que yo bien nutrida de varias experiencias que a muchos les puede servir si es que están pasando algo malo, si es que están en un trabajo y al día ya no están, a veces las cosas pasan por algo. Y nada, espero que les haya gustado. Todo lo que hemos hablado aquí lo hacemos, como les digo, no lo hacemos por exponer. Tampoco creo que, al menos creo que a mi papá y a mí, creo que no es que nos revale, pero lo que la gente puede decir de lo que hemos hablado hoy, como que criticando, creo que no nos importa tal vez, porque es lo que se ha tocado acá. No lo hacemos de buena o de mala leche, como se dice. No nos ponemos como ejemplos para nadie. Como le decía a Benjamín, cada uno tiene su historia, como cuenta su historia, sus vivencias, sus experiencias, sus virtudes, sus fracasos, sus victorias, cada uno, de mil formas, de mil maneras, ¿no? Simplemente, tal vez lo que estamos haciendo es, de alguna forma, motivar a las familias para que no se detengan a pesar de las dificultades que se puedan presentar, sino seguir luchando, seguir batallando. Como se dice, vivir la vida y si tenemos que morir, morir con dignidad, ¿no? Como decía el héroe Francisco Bolognesi, hasta quemar el último cartucho, ¿sí o no? Entonces, si vamos a morir en el intento, hagámoslo bien, ¿no? Para que después no nos pese de que tuvimos la oportunidad de hacer algo y no lo hicimos. Y cuando queremos hacerlo, ya es tarde, ¿no? Así que agradecer a Benjamín por esta conversación, por este tiempo, y a ustedes que nos están viendo y que nos tal vez darán sus opiniones, críticas constructivas, otras destructivas, otros como que no les interesa. Bueno, no lo hacemos con ánimo de que nos vean como ejemplo. Simplemente es un tema de que creo yo que en sus hogares también lo podrían hacer si nos damos un tiempo para nuestros hijos, para nuestras familias, y rescatar a nuestra familia, que todavía hay tiempo de poder hacerlo, porque muchos hogares se disuelven, muchos hogares se pierden, porque simplemente nos descuidamos el uno del otro. El esposo de la esposa del esposo, y los padres de los hijos y los hijos de los padres. Entonces, queremos que realmente la familia prevalezca en el hogar, se mantenga siempre unida, que se corrijan errores, que se aprendan a perdonar y que sobre todo tengan a Dios en su corazón. Así que muchas gracias, Benjamín, muchas gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga. Y que ahorita había preparado algo especial como para darle siempre a cada invitado. Y es un pequeño alfajor que viene del cherry, el chico del alfajor, y acá esto para que lo leas personalmente tú después. Gracias, Benjamín. Gracias. Muéstralo ahí a la cámara. El alfajor nomás. Ahí está. Un Oscar. Mírenme. Listo. Nada, gente, entonces eso. Nos vemos hasta el próximo episodio. Chao, chao. ¿Qué tiempo dura? ¿Más de una hora? No sé.